Hola a todos, bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy nos vamos a meter de lleno en un tema que es, francamente, fascinante. El objetivo de esta exploración es decodificar esas narrativas contradictorias que moldean nuestra sociedad humana moderna. A lo largo de esta presentación vamos a ver cómo la humanidad básicamente construye toda su vida alrededor de ciertas promesas. Al final del día todos buscamos certezas en un mundo que es, admitámoslo, profundamente inestable. Y bueno, para que no nos perdamos, este va a ser nuestro mapa de ruta de hoy. 1. La búsqueda de certezas. 2. La ilusión de la riqueza. 3. El espejismo político. 4. Control y escape digital. Y 5. Promesas y propósito eterno. ¿Vamos a ello? Empezamos con la sección 1, la búsqueda de certezas. Vamos a sumergirnos directamente en esa condición primordial que lo desencadena absolutamente todo. A ver, pensadlo un momento. Desde el principio de los tiempos tenemos esta necesidad psicológica innegable, ¿verdad? Es una búsqueda constante de garantías en un entorno que es intrínsecamente caótico, ya sea persiguiendo dinero sin parar, soñando con sistemas de gobierno que sean absolutamente perfectos o incluso sumergiéndonos de cabeza en mundos virtuales. Como sociedad, perseguimos constantemente estas ilusiones modernas para intentar satisfacer esa antigua pero profunda necesidad de propósito y de estabilidad en nuestro día a día. Pasamos a la sección número 2, la ilusión de la riqueza. Entremos en la esfera financiera, donde todo esto ha mutado en algo muy específico. Seguramente habréis notado el brutal contraste entre lo que nos proyecta una cámara en redes sociales y la pura realidad financiera. Hoy en día, los algoritmos premian el estilo de vida por encima de la información útil. Así que, ¿qué recibimos? Pues un lujo súper cinematográfico, lleno de deportivos que la mayoría de las veces son alquilados. Pero claro, la realidad oculta de muchísimos de estos creadores o influencers implica una presión psicológica inmensa, agotamiento total y muchas veces cuentas bancarias vacías. Todo por intentar mantener la fachada de una riqueza que sencillamente no existe. Si analizamos los datos, hay una división clarísima en el ecosistema actual de generación de ingresos. Por un lado, tenemos las estafas piramidales o los casinos, que te venden ilusiones de oro, pero donde el riesgo es, literalmente, perderlo todo. Y por otro lado, la oportunidad real, que no consiste en apostar a ciegas, para nada. Consiste en el apalancamiento tecnológico, usar herramientas como la inteligencia artificial o crear pequeños programas de software para multiplicar de forma radical la eficiencia del trabajo humano. El punto absolutamente crucial aquí, y lo que concluyen las fuentes, es que el famoso dinero fácil es solo una trampa visual, una distracción. El verdadero éxito financiero hoy en día requiere construir activos reales, aprender habilidades que tengan un alto valor en el mercado y apoyarse en la tecnología. Hay que escapar por completo del ruido que inunda nuestros feeds de redes sociales. Y claro, llegados a este punto surge una pregunta monumental. Si esos caminos individuales hacia la seguridad financiera suelen fallar, ¿pueden los grandes sistemas estructurales o políticos darnos esa garantía absoluta que tanto buscamos? Esto nos lleva a la sección 3, el espejismo político. Aquí vamos a examinar las gigantescas promesas históricas de ciertas utopías estatales. En los textos y registros históricos nos encontramos con una paradoja fascinante. En teoría, ideologías como el marxismo proponían la desaparición gradual del Estado para darle el poder total al pueblo. Sonaba como la utopía perfecta. Pero en la práctica, los documentos señalan el tremendo problema del cálculo económico centralizado. Históricamente, estos intentos terminaron derivando en estados totalitarios, controlados por una nueva clase burocrática extremadamente privilegiada. Al final, lo que nos demuestra la historia es que cuando se concentra todo el poder en un solo lugar, rara vez se devuelve de forma voluntaria. Y para poner esto en perspectiva, para que no hablemos solo de pura teoría abstracta, fijémonos en los datos concretos. Hasta mayo de 2026, los registros internacionales documentan un total de 1.260 presos políticos en Cuba. Es una cifra muy específica, que refleja de manera innegable el sombrío y altísimo coste humano de intentar mantener en pie una utopía política que se fractura cuando se enfrenta a la disidencia civil. La libertad es el derecho que todo hombre tiene a ser honrado y a pensar y hablar sin hipocresía. ¡Qué poderosa frase de José Martí! Es un testimonio brillante de la inquebrantable resiliencia que tenemos los seres humanos. Incluso frente a la represión sistémica, ese deseo profundo de expresarnos y de vivir con integridad siempre, siempre sale a la luz. Entonces, si las promesas financieras se desvanecen y los grandes sistemas políticos se fracturan, ¿qué nos queda? ¿Es posible que estemos buscando refugio y escape en mundos 100% digitales? Pasemos a la sección 4, control y escape digital. Vamos a ver cómo la tecnología es nuestro nuevo santuario, pero también un mecanismo de control invisible. Es una locura ver la evolución de las plataformas que usamos a diario. Fijaos en YouTube. En 2006 todo se basaba en métricas súper simples. Importaba el clic literal y ya está.
Pero damos un salto a 2016 y de repente las redes neuronales profundas toman el control, diseñadas específicamente para predecir y exprimir al máximo nuestro tiempo de atención, a menudo fomentando la polarización. Y hoy, desde 2022 en adelante, con la inteligencia artificial generativa, el sistema no solo nos recomienda vídeos, literalmente crea contenido sintético. De forma súper silenciosa, estos algoritmos están guiando nuestra percepción del mundo. Y los videojuegos no se quedan atrás. Han sufrido una metamorfosis espectacular. Pasaron de ser unos simples experimentos con píxeles en laboratorios académicos en los años 50 a la gran explosión social de las máquinas arcade para luego sumergirnos en enormes mundos narrativos en 3D. Hoy en día, la realidad virtual los ha convertido en las verdaderas plazas públicas modernas. Son lugares inmersivos donde millones y millones de personas interactúan, viven y se escapan todos los días. Pero claro, viendo la fragilidad tanto de nuestros sistemas humanos como de estos algoritmos digitales, es un buen momento para dar un paso atrás. Históricamente, ¿a qué otro tipo de promesas se ha aferrado la humanidad para sobrevivir a la incertidumbre? Llegamos a nuestra última sección, la 5, promesas y propósito eterno. Aquí vamos a reportar algunos conceptos que provienen de textos teológicos e históricos milenarios. Al analizar estas fuentes antiguas nos encontramos con un concepto fascinante del hebreo antiguo, la palabra Gesed. Según los textos, no es simplemente un concepto religioso ordinario, se define como una lealtad radical, inquebrantable. Es una misericordia que, literalmente, se niega a soltar. Presenta una perspectiva interesantísima, donde no es el ser humano el que está buscando a ciegas su propósito, sino que describe a un creador que persigue activamente a su creación, movido por una empatía absoluta. La medida del amor es amar sin medida, como formuló San Agustín. Para entender esto en el contexto de los textos fuente, se plantea algo que podríamos llamar la geometría de lo eterno. Al hablar de un ser que existe fuera de nuestro tiempo lineal, se sugiere que esta misericordia no es algo del pasado que se va gastando, es un estado presente que es totalmente continua y que no se agota jamás. Y a nivel de registro puramente histórico y matemático, los textos presentan un dato que resulta asombroso. Estamos hablando de más de 300 profecías mesiánicas documentadas en la antigüedad. Si nos ponemos a calcular las probabilidades de que un solo individuo a lo largo de la historia lograra cumplir todas y cada una de ellas, bueno, las cifras son astronómicamente improbables. Y sin embargo, estos documentos históricos afirman que ese cumplimiento extraordinario fue un hecho consumado. Y de entre todas estas enormes promesas milenarias, los textos resaltan una gran expectativa final, encapsulada en una antigua palabra aramea, Maranatha. Históricamente funciona como un clamor, un eco que ha resonado durante siglos. Significa «Ven, Señor Jesús», y representa una postura de constante esperanza, aguardando el cierre definitivo de toda esta inmensa arquitectura de promesas que hemos estado repasando. Así que, para sintetizar todo nuestro recorrido de hoy, resulta evidente que como sociedad navegamos por una complejísima arquitectura de promesas. Da igual si estamos persiguiendo el último tren del dinero fácil, si confiamos ciegamente en utopías sociopolíticas, si nos evadimos en paraísos algorítmicos diseñados para retenernos o si nos anclamos en textos ancestrales. La constante, al final, siempre es la misma, esa insaciable y humana necesidad de encontrar un suelo firme donde pisar cada mañana. Y viendo lo rápido que se fractura casi todo lo que construimos, os dejo con esta profunda reflexión para terminar. ¿Creéis que la historia es solo una interminable carrera de hámster persiguiendo espejismos modernos y códigos ratos? ¿O quizás hemos estado aguardando todo este tiempo el eco de un propósito mucho más eterno? Ha sido un verdadero placer compartir este recorrido analítico con todos vosotros. Ojalá esta exploración os haya despertado la curiosidad para seguir investigando estos temas tan fascinantes por vuestra cuenta.